Señal directa. Y justo para hablar del cuidado de los bosques y el medio ambiente, tenemos como cada semana a Antonio Rocha, quien nos va a hablar sobre el tema. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Efectivamente, estamos a 4 meses aproximadamente del inicio del temporal de lluvias. Durante todo este tiempo, la zona metropolitana de Guadalajara, desde hace varios años, registra temperaturas muy altas, llegando a rebasar los 30 grados centígrados. Seguramente seguirá haciendo mucho calor porque así lo han pronosticado los meteorólogos. En años pasados, los incendios forestales han acabado con cientos de hectáreas de bosques y pastizales, precisamente por los incendios. En época de sequía, y en algunos casos incluso se ha hablado de que son incendios provocados por algunos fraccionadores que pretenden urbanizar sus terrenos. En otros casos se habla de granjeros que para sembrar árboles frutales provocan incendios para acabar con especies forestales que no son convenientes para sus proyectos productivos. ¿Qué dice la ley al respecto? El Código Penal para el Estado de Jalisco, en su artículo 294, establece que se impondrá de 3 meses a 8 años de prisión y multa por el equivalente de 1,000 a 12,000 días de salario mínimo a quien, sin tomar las debidas precauciones e informar previamente a las autoridades competentes, inicie o provoque un incendio que rebase los límites del terreno del que sea propietario o que posea y dé lugar a un daño generalizado. Se impondrán de 3 meses a 3 años de prisión y multa por el equivalente de 100,000 días de salario mínimo a quien por descuido o negligencia provoque un incendio forestal que cause un daño generalizado. Si el incendio es iniciado o provocado de manera dolosa, la pena será de 5 a 15 años de prisión y multa por un equivalente a de 5,000 a 15,000 días de salario mínimo general. Si el daño es ocasionado a un área natural protegida, la pena se incrementará 1/4 parte más. Se considera que existe daño generalizado cuando por la superficie afectada o la gravedad del daño tenga como consecuencia que se requiera un tiempo de recuperación de la flora y la fauna mayor a 1 año, se dé afectación grave o pérdidas de especies de flora o fauna o se altere el ecosistema. La Ley Estatal de Equilibrio Ecológico, en su artículo 35, establece que el gobierno del Estado y los gobiernos municipales deben establecer medidas de protección de las áreas naturales, de manera que se asegure la preservación y restauración de los ecosistemas, especialmente los más representativos y de aquellos que se encuentren sujetos a procesos de deterioro o degradación, para lo cual se podrán apoyar en las personas físicas, morales, públicas o privadas dedicadas a la protección de los recursos naturales. Es decir, se habla de la coordinación entre autoridades federales, estatales y municipales. El artículo 146 nos habla de que las violaciones a estos preceptos, a los reglamentos y a las disposiciones que de ellas se deriven, constituyen infracción y serán sancionadas administrativamente. Es decir, quien viole las disposiciones de esta Ley Estatal de Equilibrio Ecológico y la Ley General, los reglamentos y las demás disposiciones que se derivan, constituyen una infracción y serán sancionados administrativamente por el gobierno del Estado y los gobiernos municipales. En algunos casos, como ya se mencionó, también pueden ser objeto de una sanción privativa de libertad, como lo regula el Código Penal del Estado. ¿Quiénes son los competentes para prevenir, evitar y atender los incendios forestales? En primer lugar, pues la Semarnat, Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. A nivel estatal, la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, que le corresponde resolver todos los problemas de fondo, los problemas ambientales de Jalisco y plantear las acciones para el desarrollo sustentable del Estado. También tiene atribuciones la Procuraduría Estatal de Protección del Ambiente, que es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, encargado de ejercer las funciones de inspección y vigilancia de las disposiciones que son competencia del Estado,
contenidas en las leyes ambientales. La Comisión Nacional Forestal también, que es un organismo público descentralizado, cuyo objetivo es desarrollar e impulsar las actividades productivas de conservación y restauración de la materia forestal. El bosque de la primavera es uno de los pulmones más importantes, no de nuestra región, sino de toda la República. Es un área de protección de la flora y la fauna. También se le conoce como área natural protegida, bosque de la primavera, y es una de las áreas más importantes del occidente y especialmente un pulmón muy importante para el equilibrio del clima y de la oxigenación del aire en la zona metropolitana de Guadalajara. La frecuencia e intensidad que ha tenido esta área natural protegida respecto a incendios forestales ha sido causa de deterioro de las especies forestales que se encuentran en esa área. Desde los años 1984, 87, 95, 2005 y 2012, tanto por la superficie afectada como por su intensidad. En el año 2012, por ejemplo, se afectaron 7.744 hectáreas, según lo que se manifestó en aquellas fechas. Y se afectó de entre el 10 al 20% del arbolado que murió como consecuencia del fuego. El bosque de la primavera ha sufrido agresiones en los últimos 30 años y más afectaciones que en los 140,000 años que tiene de existencia este bosque. Según la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, en el 2019 se registraron 50 incendios dentro del área protegida del bosque de la primavera, con una superficie afectada de 1.493 hectáreas. De acuerdo con estudios de la Universidad de Guadalajara, los siniestros con más superficie dañada sucedieron en el año 1998, 2005 y 2012. En el año 2020 ya se registró el primer incendio que consumió alrededor de 250 hectáreas. Y en este último incendio del año 2020 se supone, y según afirmaciones de las autoridades, fue un incendio provocado. ¿Qué ha sucedido? ¿Se investigó, se denunció, se inició alguna carpeta de investigación? No lo sabemos. Lo cierto es que no hay una persona que esté purgando una condena que haya sido sentenciado por la comisión de algún delito ambiental, específicamente por provocar incendios de manera intencional. ¿Qué han hecho o qué deben hacer las autoridades competentes para evitar los incendios forestales? Estamos a un buen tiempo de tomar precauciones. ¿Cuánto se ha invertido? ¿En qué se ha invertido para evitar los incendios forestales? ¿Es suficiente con contratar helicópteros para apagar los incendios con agua y otras sustancias químicas? ¿Qué tipo de prevenciones deben tomar las autoridades? ¿Qué papel juega o debe jugar la tecnología en la prevención de los incendios forestales? ¿Qué le corresponde hacer a los ciudadanos para evitar los incendios forestales? Denunciar, no encender fogatas. ¿Qué nos corresponde hacer? Estamos a tiempo. Más vale prevenir que lamentar daños a los bosques y al medio ambiente. Muchísimas gracias por su colaboración de esta semana y nosotros